De esto, de estos antidepresivos, nos vamos a hablar del mecanismo de acción de los antidepresivos. Bueno, su clasificación, hay una diferencia entre distimia y depresión, ¿no? Sobre todo en la intensidad y el tiempo. La distimia suele ser un poco más prolongada, pero mínimo signos y síntomas en meses. En cambio, la depresión ya es donde hay signos y síntomas mayores, ¿no? Pero mínimo de 2 semanas, ¿no? Pero de mayor intensidad. Entonces, es la gran diferencia entre depresión y distimia, ¿no? La mayoría de personas podemos tener cierto grado de distimia, ¿no? Pero que no se mantenga mucho en el tiempo y tampoco que sean los signos y síntomas muy intensos, ¿no? Algunos aspectos importantes del tratamiento. Miren, el tratamiento en los antidepresivos es bien complejo. Hay muchos antidepresivos que más que beneficio producen mayor riesgo, incluso a pesar de ser antidepresivos tienen mayor riesgo suicida, ¿no? O sea, por un lado calman la depresión y por un lado aumentan el riesgo suicida, ¿no? Eso es la paradoja de las medicinas. Algunos fármacos de uso común, principales indicaciones, ¿no? Sobre todo para la depresión, ¿no? Y algunos otros aspectos, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, depresión y distimia, miren, la depresión es un conjunto de signos y síntomas, por lo menos 5 más de estos síntomas de depresión, pero mínimo 2 semanas. ¿Cuál es la diferencia? Es que, ya vamos a abordar cómo se borra. Bueno, la casita, creo, doctor. La casita. Ajá. Gracias. Pero la depresión es de intensidad mayor, ¿no? Por ejemplo, puede haber índice de estados de ánimo deprimido, disminución del interés por placer, por cosas cotidianas que te causaban antes satisfacción. La gran diferencia, ¿no? Pérdida de peso, insomnio, agitación, fatiga, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que estos signos y síntomas, mínimo 2 semanas de intensidad mayor, ¿no? Comparado con la distimia. La distimia es mínimo 2 meses, pero estos síntomas es de intensidad menor, ¿no? Uno puede entrar en un cierto grado de distimia, pero si ya, digamos, interfiere con tu hacer cotidiano, ya se considera, digamos, de una manera depresión, ¿no? Depresión también hay niveles, ¿no? Hay depresión leve, moderada, severa, etcétera, ¿no? Y miren, en la depresión puede haber estacionalidad, en la distimia no especifica estacionalidad, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, el cuadro distímico es un poco más leve comparado con la depresión, ¿no? La depresión tiene ya más síntomas de intensidad mayor comparado con la distimia. Entonces ahí entran a tratar los antidepresivos, ¿no? Ahora, el tratamiento de la depresión pues es largo, ¿no? Es muy, muy largo. ¿Dónde está? Acá tenemos el cuadro de... ahí está, ¿no? Miren, duración del tratamiento de la depresión, ¿no? Fase aguda 6 a 8 semanas, o sea, 8 semanas, 2 meses. Continuación 5 meses. Terminación 5 meses. Episodio 2, episodio 3, 4, 5, indefinido. O sea, puede durar pues, de manera indefinida, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar de unos efectos colaterales, así, de los antidepresivos. Algunos ya se han dejado de usar, ya no se usan, pero los vamos a mencionar. Ya, entonces, miren, en la fisiopatología de la depresión tiene que ver mucho los neurotransmisores. En general, a ver, mencionamos uno, el 5-hidroxitriptamina. Hay un déficit de neurotransmisores, eso es lo que dice la fisiopatología. Déficit de 5-hidroxitriptamina, 1, 2, déficit de neurotransmisores de noradrenalina y 3, déficit otros, como el déficit de dopamina. ¿Ya? Pero no solo eso, es la parte, digamos, fisiopatológica cerebral, ¿no? Sin embargo, hay otros ejes, por ejemplo, el eje neuroendocrino, a través del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Adrenal, donde puede haber en la fisiopatología de depresión un aumento de hormonas glucocorticoides como el cortisol, ¿no? Y esto
puede desencadenar más el trastorno depresivo. También hay, aparte, estamos hablando de neurotransmisores, ¿no? Eso es uno. Lo otro, aparte del sistema neuroendocrino, y lo otro, los trastornos de personalidad que ya son propios idiosincráticos de cada persona. Todos estos tres factores pueden contribuir al trastorno depresivo. Por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés fisiopatológicamente produce aumento de cortisol, ¿no? Si tienes un estrés crónico, aumentas cortisol de manera crónica, podrías aumentar el factor de riesgo de la trastorno depresivo. Claro, no solamente por el aumento de cortisol te da un trastorno depresivo, sino hay otros factores como el temperamento, la personalidad y otros factores a nivel sobre todo de neurotransmisor. O sea, teóricamente hay un déficit de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Algunos libros dicen otros déficits de neurotransmisor, hay dopamina también, que podría haber también una disminución de esto. De ahí es que los antidepresivos van a producir justamente aumento o impiden la disminución de esos neurotransmisores, de noradrenalina y de 5-hidroxitriptamina principalmente. Entonces un antidepresivo va a generar eso, ¿no? Que no se degraden estos neurotransmisores. Uno, por ejemplo, puede inhibir su degradación, lo otro es que puede aumentar su producción, ¿no? Por cualquiera de una de las, ¿no? Entonces, ya les he pasado las demás, ¿no? Sí, doctor. Ya, ahí ya no. Entonces, la fisiopatología en realidad es compleja. Entonces, esta parte del psique es bien compleja, ¿ya? Entonces, la parte genética, ¿dónde va? En la parte de los neurotransmisores. Pero no es la única parte, también que hay un sistema digamos, casi ya relacionado a un estrés crónico y luego un temperamento personal que es propio y idiosincrático de cada persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Miren, los antidepresivos se conocen como medicamentos psicotrópicos. Ya, cuando hablamos de medicamentos psicotrópicos, en algunos libros dicen antipsicóticos también. Antipsicóticos, psicotrópicos o fármacos antidepresivos, ¿no? Pero como antidepresivos de manera correcta, ¿no? Entonces esos son psicotrópicos. ¿Cuál es la clasificación? Vamos a ver un poquito, ¿no? Acá están los antidepresivos clásicos. Estos clásicos, estos clásicos, en realidad los clásicos se han dejado de usar o se usan poco para indicaciones específicas. Los que más se usan, los de tercera generación, los más actuales, los que tienen, digamos, tienen efectos efectos colaterales, pero menos que los anteriores. En los clásicos, ahora vamos a ver, igual como les he mencionado, actúan a nivel de los neurotransmisores, inhibiendo su destrucción de estos neurotransmisores, sobre todo 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Acá tenemos antidepresivos tricíclicos, ¿no? El ejemplo clásico de los tricíclicos con T es la amitriptilina, ¿ya? El tricíclico. Hay muchos, ¿no? Luego tenemos los inhibidores de monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que está en la mitocondria que degrada en metabolitos inactivos tanto la noradrenalina como la 5-hidroxitriptamina, que lo vamos a ver. También tenemos inhibidores de monoaminooxidasa en los clásicos. Estos se han dejado de usar y si se usan tienen indicaciones muy específicas. Los que más se usan son los de tercera generación, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí están los Luzpran, el escitalopram, citalopram, ¿no? Y la famosa fluoxetina, ¿no? Que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Luego tenemos inhibidores selectivos de recaptación de ambos, tanto de serotonina y de noradrenalina. Acá elección es esta de acá, vilosarcina, ¿ya? Ambos. Después tenemos los inhibidores de recaptación de noradrenalina y dopamina, y luego inhibidores selectivos de la serotonina y noradrenalina, ¿ya? Entonces vamos a ver esta clasificación, miren, de manera más detallada. Aquí están los tricíclicos, a la cabeza con T, amitriptilina. No vamos a hablar, este gástrico también, este es lo mismo, miren, lo
mismo de acá. ¿No? Miren, no sé si me falla. Miren, acá está la mitocondria, ¿no? La mitocondria tiene una enzima que se llama monoaminooxidasa. Esta monoaminooxidasa va a degradar justamente estos neurotransmisores, que es la 5-hidroxitriptamina o la noradrenalina. Estos neurotransmisores están en la neurona presináptica, ¿no? Aquí está la sinapsis. Aquí está la sinapsis, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica. Entonces, todos estos neurotransmisores están en la neurona presináptica, 5-hidroxitriptamina, noradrenalina, ¿no? Se envuelven en vesículas sinápticas. Recuerden que para mover vesículas, ¿qué se necesita? Electrolito. Para mover vesículas o para expulsar. ¿Qué electrolito es importante? Calcio. Cuando hay procesos de exocitosis, como en este caso, de formación de vesículas, calcio es en la cabeza, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también el calcio, porque hay medicamentos que van a inhibir, van a disminuir la entrada de calcio del extra-intra. No va a haber calcio y no va a haber liberación de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces voy adelantando. Entonces miren cómo los dos neurotransmisores se van a formar una vesícula de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina, se liberan a la hendidura sináptica y miren, hay dos procesos bien interesantes. Uno, que hay una recaptación de noradrenalina y serotonina. De ahí vienen que hay tanto inhibidores selectivos y no selectivos de la recaptación, tanto de solo serotonina o solo noradrenalina o de ambos, ¿no? Entonces se recaptan, otra vez pasan a la neurona presináptica, ¿no? A la neurona presináptica, y otra vez se exocitan, ¿no? Pero sin embargo, hay una enzima que está dentro de la mitocondria que van a degradar estos neurotransmisores, ¿no? Que es la monoaminooxidasa. Hay dos tipos, A y B. La más preponderante es la monoaminooxidasa A, que está en tejidos periféricos y en el hígado. Y también está la monoaminooxidasa B, pero la preponderante es la monoaminooxidasa A. Ambos degradan estos dos neurotransmisores, ¿no? Entonces, para que yo tenga, como hay un déficit de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina, yo tengo que tener pues inhibidores de monoaminooxidasa, ¿no es cierto? Después tengo que tener inhibidores de recaptación de serotonina, 5-hidroxitriptamina. Aparte, miren, acá, en el otro lado, se une a un receptor que va a inhibir la liberación, ¿no? De estos neurotransmisores por retroalimentación o por feedback. Es como el eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Por feedback negativo, lo mismo. Ya hay concentración de neurotransmisores. Entonces ahí mando una señal negativa para que ya no se libere, porque ya hay suficiente en el espacio sináptico, ¿no? Y luego, bueno, los que quedan acá se unen a sus respectivos receptores de serotonina o 5-hidroxitriptamina, es lo mismo serotonina, y se une a su receptor de noradrenalina. ¿Y qué hacen? Estos son receptores principalmente excitatorios, ¿no? Excitatorios, ¿ya? Entonces, miren, en conclusión, la clasificación viene del mecanismo de acción, ¿no? Entonces, a la cabeza tenemos, por ejemplo, acá inhibidores de monoaminooxidasa. Hay dos tipos, A y B, ¿no? Inhibidores de monoaminooxidasa, ¿no? Ahí están los medicamentos. Tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fluoxetina es la más usada en la cabeza, ¿no? Es bastante usada la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Después tenemos los antidepresivos tricíclicos. Su mecanismo de acción también inhiben tanto la recaptación de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina, los dos. Aparte dice que no solamente bloquean esos canales, dice que bloquean también canales de potasio, de calcio y otros canales. De ahí es que tiene bastante efectos colaterales. Porque si uso antidepresivo tricíclico, voy a bloquear estos canales de 5-hidroxitriptamina, bloqueo estos canales de recaptación de noradrenalina, bloqueo otros canales como calcio o potasio, entonces voy a tener muchos efectos colaterales. Por ejemplo, arritmias cardíacas, ¿no? Cardiotoxicidad, colapso del sistema nervioso central, coma, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, también los otros inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, así se llaman. Estos tricíclicos tienen casi la misma acción de
de estos inhibidores, pero tienen otra estructura, tricíclica, ¿no? Es la diferencia. La venlafaxina es un inhibidor de recaptación tanto de 5-hidroxitriptamina y la venlafaxina también es bastante usado, ¿no? Fluoxetina, venlafaxina, amitriptilina, ¿no? Los citalopram, acetalopram, etcétera, esos son más usados, ¿no? Entonces miren acá, y entonces esa es la clasificación general. Hay otros antidepresivos atípicos. Uno de los atípicos, le dicen atípicos porque no se conoce bien el mecanismo de acción, pero sin embargo algunos libros sí describen su mecanismo de acción. Dentro de los atípicos tenemos la mirtazapina. Y otros antipsicóticos como la quetiapina, la olanzapina, risperidona, etcétera, etcétera, que en su momento lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, pero esa es una clasificación general. Entonces, inhibidores de monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como la fluoxetina. Viendo esto, vamos a retroceder un poquito, que es lo mismo, ¿no? Entonces, acá arriba, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, que es la, digamos, la representativa, ¿qué hace? Bloqueo inespecífico de la captación de monoaminas, inespecífico, tanto noradrenalina como 5-hidroxitriptamina. Abajito, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí está, fluoxetina y sertralina, esos dos como fluoxetina y sertralina. Lógicamente bloquean la recaptación de 5-hidroxitriptamina. 3. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ambos. El de elección es la venlafaxina, ¿ya? Entonces inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Los IMAO, no tanto tipo A, tipo B, ¿no? Los IMAO, inhibidores de monoaminooxidasa. ¿Qué hacen? Como la monoaminooxidasa es una enzima que degrada neurotransmisores, inhibo la monoaminoxidasa, entonces aumento la concentración de esos neurotransmisores en la neurona presináptica, ¿no? Entonces, hay incluso le dicen, hay una reversible, una inhibición reversible y una unión reversible. ¿Cuál de ellos tendrá mayor toxicidad? La inhibición reversible o irreversible. ¿La irreversible? La irreversible, ¿no? Y la reversible tiene efectos casi similares, pero son reversibles, ¿no? Porque hay una unión reversible, ¿no? Y los atípicos, miren este cuadrito atípicos, no hay un consenso incluso en la clasificación, ¿no? La mirtazapina. Este libro es un poco antiguo, ¿no? Los libros después, los actuales, las nuevas ediciones, como el Goodman, mirtazapina describe el mecanismo de acción a través de la inhibición de receptores alfa, que lo vamos a ver. Entonces, pero lo ponen como atípicos, ¿no? A ver, otra clasificación. Este es de otro libro, miren, ¿no? Las siglas, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, no selectivos, ¿no? Inhibidores de monoaminoxidasa, otros, ¿no? Mirtazapina. El otro dice atípicos, ¿no? Esto es lo mismo, miren, lo mismo. La monoaminoxidasa, cómo va, ¿no? Va a degradar la noradrenalina, en este caso es la neurona noradrenérgica, ya que es la neurona serotoninérgica, ¿no? Por sus neurotransmisores, ¿no? Acá están midiendo la recaptación, ¿no? La recaptación a través de este canal. Acá está la recaptación de serotonina, recaptación de noradrenalina, los fármacos que van a inhibir esta recaptación, los fármacos que inhiben la monoaminoxidasa. Acá es el litio. El litio es importante, no sé si habrán escuchado el uso del litio, ¿no? Como antidepresivo. Es un inhibidor del trifosfatidilinositol. Inhibe la degradación del trifosfatidilinositol de tal manera que va a inhibir los neurotransmisores excitatorios. Litio, ¿no? El litio es usado también, ¿no? En casos específicos. Produce unos efectos de uso crónico, produce falla renal. Poliuria por intoxicación por litio, ¿ya? Como una diabetes insípida central. ¿No? Que este mecanismo de acción es lo mismo, miren, lo mismo, ¿no? Entonces, los dos neurotransmisores importantes en la fisiopatología de la depresión es la 5-hidroxitriptamina y la... Sin embargo, no son los únicos, está dopamina también, dopamina y otros, ¿ya?
Entonces, recuerden que van a aumentar, todos los antidepresivos van a aumentar estos neurotransmisores. Entonces, como aumentan esos neurotransmisores, uno de sus efectos colaterales bastante estudiado es el síndrome serotoninérgico, justamente por aumento de las concentraciones de 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Ya? Esto es más de lo mismo, miren, antidepresivos triciclamitriptilina contén, no se olviden, amitriptilina, inhibidores selectivos de la captación de serotonina, fluoxetina, sertralina, ¿no? En el internet hay un dibujo bien llamativo sobre la fluoxetina, ¿no? La fluoxetina dice que es la mano que le aprieta el cuello a un paciente. No te depriman. ¿Por qué le pone eso? Porque tiene también efectos colaterales, que vamos a ver. Goodman lo describe bien, ¿no? Como, por ejemplo, en casos de un paciente con depresión mayor, que toma fluoxetina, ¿ya? Puede calmar, digamos, los síntomas de la depresión mayor, pero sin embargo puede aumentar el riesgo de suicida, ¿no? Y si este paciente toma fluoxetina, está con depresión mayor y toma alcohol, pues, bueno, tiene, ¿no?, mayor riesgo de suicida, ¿no es cierto? Entonces, a eso se agregan otros problemas, digamos, externos, cortisol, que hemos hablado, trastorno de personalidad, etcétera, etcétera. Pues, finalmente, la etiología de un suicidio es multifactorial, ¿no? Entonces, miren, venlafaxina es tanto inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina, los inhibidores de monoaminoxidasa, están, ¿no? Monoaminoxidasa, acá de manera irreversible y esta es de manera reversible, ¿no? Y los atípicos que hemos dicho, la mirtazapina, pero ya tiene mecanismos. Este es del argentino, miren lo mismo, tricíclicos o heterocíclicos, ¿no? Bueno, la amitriptilina, acá los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, los PRAN, citalopram, escitalopram. Esos son los nuevos que están entrando en el mercado. El escitalopram, comparado con la fluoxetina, tiene menos efectos colaterales, están entrando bastante en el mercado. Los PRAN, aquí está la venlafaxina, ahí está con D, duloxetina, ambos, inhibidores tanto de noradrenalina y de la de 2, por eso se llama duloxetina. Y acá miren, ya le pone el mecanismo de acción de la mirtazapina. ¿Qué hace la mirtazapina? Es un bloqueante alfa-2 adrenérgico. Ya, los receptores alfa-2 también hay a nivel del sistema nervioso. Y ahí es que, digamos, bueno, no mencionan cuál es específicamente, digamos, la vía molecular o el estudio, pero mencionan que es un alfa-2, bloqueante alfa-2 adrenérgico, que tiene que ver mucho con la fisiopatología también de la depresión, ¿ya? Y bueno, y otros, ¿no? Y otros. Entonces, cada uno vamos a desarrollar, miren, el ejemplo clásico de los efectos colaterales de los antidepresivos son los tricíclicos. Miren la cantidad de efectos colaterales que tienen. A ver, vamos a leer, ¿no? Tiene un efecto anticolinérgico, ¿no? Anticolinérgico, ¿qué efectos anticolinérgicos conocen la otra? Por ejemplo, un medicamento anticolinérgico bastante usado es la articulosificación por carbamatos, organofosforados. El efecto anticolinérgico, ¿quién tiene? Atropina, ¿no? Entonces, ¿la atropina qué hace? ¿O cuándo ves que tiene un efecto o buen efecto anticolinérgico? Uno, cuando el paciente ya tiene miosis, sequedad de la boca, ¿no? Labios, boca, ¿qué más? Aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca y hipertensión, ¿no? Esos son, digamos, signos de atropinización, ¿cierto? Cuando ya encuentras eso, tienes que, digamos, pensar en suspender. Entonces, ese es un efecto anticolinérgico. Lo mismo produce estos antidepresivos tricíclicos o heterocíclicos que tienen un efecto anticolinérgico, ¿no? ¿Ya qué efectos anticolinérgicos conocemos? Sequedad de boca, náuseas, vómitos, disminución de la sequedad de los ojos, taquicardia, hipertensión, etc. Además, drowsiness, ¿qué es drowsiness? Somnolencia, también produce somnolencia. Imagínense
que tiene un trastorno depresivo y encima se toma, bueno, un heterocíclico, le va a producir todo esto, ¿no? Somnolencia, etc. Por eso están como zombies, ¿no? O sea, muchos de los psiquiatras dicen, ¿no? Hay que ponerlos zombies, ¿no? En la fase aguda del trastorno depresivo, ¿no? Porque puede llegar al suicidio. Entonces le ponen todos estos antidepresivos, ¿no? Insomnio, mira, y a la par, la paradoja, ¿no? Insomnio, agitación. Insomnio, agitación. Ambos. Hipotensión ortostática, ¿no? ¿Qué es hipotensión ortostática? ¿No? A cambio de posición del cúbito, 2 horas después del supino, ¿no es cierto? Cúbito prolongado también. Entonces, hay muchos antipsicóticos como la aloperidol es un antipsicótico, también produce este síndrome de QT largo o trastorno del QT. Pues de ahí es que es un cardiotoxicidad. Ya vemos, ¿no? Miren, efecto anticolinérgico, o sea, efectos sobre el sistema nervioso, somnolencia, insomnio, agitación, hipotensión, o sea, efectos sobre el aparato cardiovascular, alteración del QT. O sea, alteración del QT, el QT se alarga, ¿no? Se puede bloquear, ¿no? Arritmias. Toxicidad gastrointestinal, irritación gástrica, ganancia de peso, ¿no? Y disfunción sexual. Entonces miren la cantidad de efectos colaterales. El que más tiene son los antidepresivos tricíclicos, no todos ellos. Miren, unos más que otros, ¿no? Unos más que otros. Por ejemplo, a ver, vamos solo a la representativa que es la amitriptilina. Efecto anticolinérgico, 4 cruces, ¿no? Somnolencia, 4 cruces, y uso de la agitación, poco, ¿no? 0, hipotensión 0, 3 cruces, perdón, corte prolongado 1, 2, toxicidad gastrointestinal, ganancia de peso y disfunción sexual. Entonces, de ahí que los casos son bien variables, ¿no? Un paciente con depresión que toma antidepresivo tricíclico. Miren la cantidad, o sea, aparte de lo que tiene su trastorno depresivo, vamos a incrementar todos estos efectos colaterales probablemente, ¿no? Entonces, de ahí es que muchos pacientes dejan de tomarlos porque tienen muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces, los antidepresivos tricíclicos ya hemos visto su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Bloquean la recaptación tanto de noradrenalina y de 5-hidroxivitamina. Miren, también tienen afinidad por otros receptores. H1, o sea, bloquean los receptores H1, o sea, actúa como un antihistamínico, ¿no? Otro, efecto antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos son receptores de acetilcolina, ¿cierto? Y por los receptores alfa 1 y alfa 2 bloqueantes. De ahí es que tiene efectos colaterales, ¿no? Entonces, alfa 1, alfa 2 están más, sobre todo el sistema simpático, ¿no? Sistema nervioso y también el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces ahí tiene sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, ¿quiénes, digamos, así como hay un antibiótico de amplio espectro, hay un antidepresivo que va a actuar sobre todo, casi sobre todo, una gran variedad de receptores, ¿no? Entonces, de ahí es que tienen sus efectos colaterales, ¿ya? Son peligrosos relativamente en caso de sobredosis, ¿no? Si hay sobredosis, voy a tener todos esos efectos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Todos, ¿no? Este QT es peligroso, si hay un QT prolongado, pues llegar al paro. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la fenflamida es uno de los más modernos que tiene pocos efectos colaterales comparado con los demás, pero sin embargo sí hay. Contraindicaciones, a ver, ¿qué contraindicaciones tendrá? En estos casos, ¿no? En estos casos. Entonces, pero miren, infarto miocardio reciente o arritmias. Aumenta el riesgo de arritmias. Si el paciente ya tiene predisposición a arritmias, mayor riesgo de arritmias, ¿no? Bloqueo cardíaco por el QT, ¿no? Aumenta el riesgo de anomalías de la conducción. O sea, en general, cualquier tipo de arritmia de la conducción, cualquier tipo de arritmia, o sea, a nivel eléctrico, a eso me refiero, ¿no? Fase maníaca, miren. O sea, fase maníaca, ¿no? Es un antidepresivo, pero no es el riesgo de la fase maníaca, ¿no? Hepatopatía grave en casos de uso crónico de epilepsia, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, como ven, actúan a nivel de receptores eléctricos, entonces disminuye el umbral, ¿no? El umbral, o disminuye el efecto de otros antiepilépticos, ¿no? Entonces,
También tiene muchas interacciones con los antiepilépticos que hemos visto, porque ambos están a todo nivel de canales. Bueno, por supuesto que con otros fármacos anticolinérgicos va a tener efectos colaterales, por ejemplo la atropina. Bueno, son casos raros, ¿no? Un paciente que tome tricíclico hoy en día es un caso ya raro, ¿no? Efectos colaterales, ¿qué efectos colaterales? Aquí están, todos estos, ¿no? Ganancia de peso, disfunción sexual, casi todos los mencionados. Si les pregunto, me ponga 7 efectos colaterales de los antidepresivos tricíclicos, ponen disfunción sexual, ganancia de peso, toxicidad gastrointestinal, arritmias cardíacas, ni siquiera van a especificar solo arritmias cardíacas por formación del QT, insomnio, agitación, somnolencia y efecto anticolinérgico, ¿ya? Unos más que otros, por supuesto, ¿no? A ver, ¿cuáles de esos medicamentos producen casi todo? Este es del UpToDate. ¿Ustedes tienen acceso al UpToDate? Sí. ¿Sí? Sí. Están bloqueados. ¿Cuál de ellos, saben? Este, ¿no? Este. También vitamina, ¿no? El más común. 4, ¿no? Que son sexual, todos. Listo. Ya, es en cuanto a los tricíclicos, ¿no? Ya no se usan mucho por sus efectos colaterales. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Recuerden, a ver, pongan ustedes 5 inhibidores de recaptación de serotonina selectivos. Fluoxetina, sertralina, ¿no? Que son los más usados. Después los PRAN, citalopram, que son los últimos que están entrando, estos, que tienen menos efectos colaterales que los demás, pero siguen teniendo, pero menos. Ahora, y como es selectivo de serotonina, ya no tiene tantos efectos como los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Miren, actúan como elevada especificidad, por supuesto que son selectivos de recaptación de serotonina, ¿no? Y tienen efectos solo mínimos sobre la recaptación de noradrenalina. O sea, sobre todo, inhibe la captación de serotonina. Claro, por supuesto inhibe también el otro, pero más serotonina, sobre todo el 90%. ¿Ya? Ahí están los siguientes, miren, fluoxetina, ¿no? Y cada uno tiene sus les acabo de quitar mejor. Miren, este bloquea específicamente, si queremos saber, 5-hidroxitritamina 2C. ¿Ya? 2C. Miren, paroxetina también es otro usado bastante. Sertralina, no se ve sertralina, ¿no? Si ya se usan bastante sertralina. En UCI usamos sertralina, bastante sertralina, para delirio del paciente crítico. Les he dicho que hace abstinencia por sedación prolongada, hace abstinencia, tolerancia, usamos a veces sertralina. Fluoxetina no, sertralina. También usamos aloperidol, quetiapina, olanzapina, risperidona, ¿no? Y clonazepam, que es una benzodiazepina por vía oral, ¿no? ¿Tienen clase acá? No creo. Bueno, no sé. Ya, entonces luego miren, los cipran, citalopram, los PRAN son los, hoy en día, los que los llevan al congreso los psiquiatras, ¿no? Los PRAN están entrando bastante hoy en día, ¿no? Y le están dejando de lado la fluoxetina, ¿no? Listo. Aquí están, miren, los receptores de serotonina, ¿no? Receptores de dopamina, ¿no? Les he dicho que no solamente está serotonina ni solamente noradrenalina, sino también está dopamina, ¿cierto? Aunque no son los dos únicos, hay más, ¿no? Miren cómo el inhibidor de captación de serotonina, ¿no? Selectivo, solamente se va a bloquear al recaptador de serotonina, por eso es selectivo. ¿Ya? Contraindicaciones, vamos a ver algunos efectos colaterales. Miren, de todos estos que hemos mencionado que tienen los antidepresivos tricíclicos, ¿qué más no tienen? Por ejemplo, a ver acá, tengo el cuadrito. Por ejemplo, efecto anticolinérgico, casi no tiene. ¿Qué más? También somnolencia, o sea, el paciente puede estar tomando su fluoxetina, puede estar tranquilo, no sabemos, puede estar en clase, puede hacer su trabajo, no hay problema, ¿no? Porque puede producir un poco de insomnio, agitación, sí, insomnio sobre todo de noche, ¿no? O sea, igual, ¿no? Digamos, imagínense que tomen su fluoxetina y quieran descansar, y también, pero van a tener también un periodo de insomnio, ¿no? O sea, no es un medicamento perfecto. Hipotensión ortostática lo pueden calmar, se puede sentar el paciente. QT de atención, QT sí tiene, ¿no? Toxicidad gastrointestinal, agitación gástrica, ganancia de peso y bien, más sobre todo tiene
problemas de disfunción sexual, ¿no? Listo. Ya, entonces contraindicaciones, no se debe usar con otros inhibidores de, digamos que van a aumentar la concentración de serotonina, por ejemplo, con los inhibidores de monoamino oxidasa. ¿Por qué? Porque puede desencadenar el síndrome, el famoso síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Miren, que el síndrome serotoninérgico sí es mortal. Esto lo he visto 2 veces. Por ejemplo, una vez en la clínica vino una paciente que, bueno, tenía su trastorno depresivo, tomaba venlafaxina, ¿no? ¿Y la venlafaxina qué es? ¿Ya? Entonces, tomaba venlafaxina. ¿Ya? Todos producen cierto grado de síndrome serotoninérgico. Entonces, ¿qué pasó? La pacientita, esta viene, incluso fue a regional, estuvo 3 días, le dieron de alta, y a las semana y media regresa por la clínica con el mismo signo y síntoma, con el síndrome serotoninérgico, ¿no? Taquicárdica, con agitación psicomotriz, había periodos de somnolencia, incluso había desviación de la mirada, parecían convulsiones. Entonces, ¿qué había pasado? En el primer internamiento del hospital regional se había tomado, tuvo un intento de suicidio, se tomó 20 tabletas de venlafaxina. ¿Ya? Y averiguando bien, no había una causa, pues como era ya muy tardía, hace una semana y media más o menos se había tomado, se había internado en el regional 2-3 días alta, porque aparentemente hubo mejoría, y después de una semana y media otra vez hace como un efecto rebote. Entonces, leyendo la bibliografía, pues el efecto, por ejemplo, de la venlafaxina, ¿no? Puede durar hasta 3 semanas. O sea, y el síndrome serotoninérgico puede darse, claro, es más frecuente en las primeras horas, los primeros días, pero se puede dar hasta las 2 a 3 semanas. Entonces, lo que tenía esta manera que era un síndrome serotoninérgico, ¿no? Era clarito, porque era la única causa que explicaba, pues, todo el cuadro que tenía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es en este caso, como un antídoto? No es un antídoto, sino como un, digámoslo así, como un tratamiento para revertir los efectos de este síndrome serotoninérgico, porque ya se ha dado el efecto, son las benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas. Entonces, ¿qué se le puso? Midazolam, 5 miligramos de midazolam, dormidita, tranquila, le hace tranquilita, ya no tenía ya esa desorientación, agitación psicomotriz, quería pegar a su mamá, o sea, todo un tema gasmotret, entonces, benzodiazepina, no les voy a adelantar. Uno de los tratamientos también es soporte, porque no hay un antídoto, ¿no? Benzodiazepina, ¿no? En este caso le dio midazolam. Entonces, en este caso, de estos, no dar como los monoaminoxidasas, porque también aumentan los niveles de serotonina y puede desencadenar el síndrome serotoninérgica, ¿no? Doctor, ¿también pueden desencadenar el síndrome simpático-mimético? Es lo mismo, simpático mimético, ¿no? Efecto simpático mimético, la taquicardia, hipertensión, ¿no? Agitación psicomotriz, signos de delirio, signos de persecución, como si alguien les estuviera persiguiendo, ¿no? Taquicardia, hipertensión. Entonces, con un benzodiazepina se calma, ¿no? Miren, no tiene acciones anticolinérgicas, miren, ¿cuál no había mucho? Excepto ¿no? Paroxetina, pero los demás no tienen efecto anticolinérgico, ¿no? Es más de lo mismo. Miren, sin embargo, los efectos adversos, miren, pueden producir cosas, náuseas, diarrea, insomnio, ansiedad y agitación. O sea, por un lado es el tratamiento de la depresión, pero puede tener ansiedad y agitación. Claro, lógicamente no en todos los pacientes, pues, no en todos, o sea, uno puede tomar normal, no hay problema, ¿no? Pero no por eso vas a dejar de tomar, porque estamos hablando que cualquier medicamento tiene efectos colaterales, y están viendo que todos tienen, ¿no? Igual se usa. Si el fentanilo produce depresión respiratoria hasta muerte, pero se usa, ¿cierto? Igual acá no produce, pero hay que tener, digamos, bastante cuidado con las interacciones farmacológicas, ¿no? Ahí está todo este bonito resumen, ahí están los efectos colaterales, ¿no? Las dosis, miren, de la fluoxetina, dosis son por día, dosis total por día, dosis máxima extrema por día, ¿no? Fluoxetina 20 miligramos, dosis usual, ¿no?
por día. Dosis total puedes tomar hasta 60 miligramos por día, o sea, 20 cada 8, 20 cada 12, pero máximo, ¿cuánto? Miren, hasta 80 miligramos. ¿Ya de? Lo otro es que importante, es citalopram, de 20 también, 20 a 40, hasta 40 máximo, dosis de citalopram, que son los nuevos. Eso en cuanto a bebidas selectivos de recaptación de serotonina. No se olviden, fluoxetina, ¿cierto? ¿Ya? Sertralina, citalopram y escitalopram. ¿Ya? Eso hay que recordar. Y ahora, inhibidores tanto de recaptación de serotonina y de noradrenalina, venlafaxina. ¿Ya? Igualmente, como inhibe ambos, también puede producir síndrome serotonina. Intoxicación, ¿no? Ya hemos visto sus mecanismos de acción, contraindicaciones, puede producir pues hipertensión arterial, taquicardia, etc. Pero en casos, digamos, crónicos o en casos de toxicidad, pues, si te tomas 20, la vacía es otra cosa, ¿no? Si te tomas un hito, pues no, o sea, poco nada vas a tener, ¿no? Fluoxetina un hito por día, o unos 3 meses, 6 meses, no vas a tener mayor efecto colateral. Se ha visto efectos pues, en el tiempo, o cuando hay una dosis excesiva, pues, una dosis muy... Ahora, de estos producen depresión respiratoria, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay depresión respiratoria? No, en este caso toma 20, no more, 20. Ha querido, pero no puede, porque no produce depresión respiratoria, no produce depresión miocárdica, más al contrario, hipertensión, taquicardia, que sí tenía, ¿no? Pero, digamos, claro, no ha hecho QT, ¿no? QT, ¿no? Miren. Bueno, la vacuna vamos a ver. Vamos a ver. Acá. A ver, QT, ¿qué dice de QT? Poco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, solo se le ha hecho su lavado. Se le hizo su lavado regional, luego vino. Y bueno, solo midazolam, 1 o 2 días, como sí, y luego a piso y luego se fue, ¿no? Y es increíble porque se le puso midazolam y despertó a las 2 horas sin nada hubiera pasado, ¿no? Entonces miren qué efectos colaterales tiene. A ver, efecto anticolinérgico, nada, ¿no? Efecto somnolencia un poco, unos cuantos. Insomnio, agitación, también mitad, hipotensión también casi nada, ¿no? QT tampoco nada, ¿no? No tiene, digamos, esas arritmias letales como los antidepresivos tricíclicos. Lo que sí tienen es bastante toxicidad gastrointestinal que se puede manejar. Ganancia de peso tampoco no mucho y disminución de sol, algunos que tienen unos más que otros, pero también poco, ¿no? Venlafaxina, veamos que es el representativo. Sí, somnolencia, insomnio, hipotensión no, QT tampoco, toxicidad gástrica sí y disfunción sexual también, ¿no? Ahí están las dosis de venlafaxina, hay que recordar, hasta 375 miligramos de venlafaxina. Luego están los inhibidores de monoaminooxidasa. Les dije que la monoaminooxidasa es una enzima que está en las mitocondrias, que van a degradar justamente tanto noradrenalina como 5-hidroxitriptamina o serotonina. Serotonina es 5-hidroxitriptamina, ¿no? Entonces miren cómo los inhibidores de monoaminooxidasa, ¿no? Van a inhibir esta enzima y de tal manera que aumentan las concentraciones de estos dos neurotransmisores. Miren acá, ¿no? En este gráfico está la mirtazapina. ¿Qué hace la mirtazapina? Ahí está la mirtazapina. Vamos a ver, aquí está. ¿No? Miren, ¿no? Inhibición del receptor alfa 2 de la neurona preopos. Presináptica. Entonces, los receptores alfa 2 también están relacionados en la fisiopatología de la depresión. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miren lo mismo. Aquí está uno. Las neuronas presinápticas liberan serotonina estimulando receptores posinápticos, que es lo normal. Al mismo tiempo son transportados de vuelta a sus neuronas, proceso de recaptación. Una recaptación de estos dos neurotransmisores. Cuando se absorben, se recapturan parcialmente en vesículas y se descomponen en metabolitos inactivos por las
enzimas monoaminooxidasa. Los inhibidores de monoaminooxidasa se unen justamente a esta enzima para que estos dos neurotransmisores no se degraden. Aquí está más de lo mismo, miren, aquí está, ¿no? Los monoaminooxidados. Miren, incluso aquí está otros neurotransmisores, no solo noradrenalina, serotonina, sino también dopamina. Entonces aumenta también concentraciones de esos tres: noradrenalina, serotonina y dopamina. ¿Ya? Siguiente, entonces, ahí está, inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa. Irreversibles, ¿no? Ahí está. Y hay inhibidores reversibles, ¿ya? Reversibles de la monoaminooxidasa. Ambos aumentan la cantidad de esos neurotransmisores. Y miren, la inhibición de la monoaminooxidasa se correlaciona con la actividad antidepresiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, es mayor inhibición, mayor actividad antidepresiva, pero sin embargo mayor riesgo de síndrome serotonínico. A ver, ¿qué efectos colaterales tienen estos? Los monoaminooxidasa, a ver. De los antidepresivos triciclos, o sea, los antidepresivos triciclos tomamos como referencia. A ver, ¿quién tiene más toxicidad? Esto es casi lo mismo, ¿no? Efecto anticolinérgico, somnolencia, agitación también, hipotensión también, QT no, toxicidad también, gástrica, ganancia de peso y disfunción sexual. Casi los efectos colaterales casi similares a los antidepresivos tricíclicos. Entonces esos dos, tanto los IMAO como los tricíclicos, hoy en día se están dejando de usar por los efectos colaterales. ¿Ya? Por supuesto que hay otros antidepresivos que están apareciendo. Miren estos signos leves de la toxicidad por inhibidores de monoaminooxidasa: agitación, ya pues taquicardia, elevación de la temperatura, miren, estado mental alterado, agitación psicomotriz. Cualquiera, si es mayorcito, puede pensar pues, en un DCB, así, o se te lleva a la confusión, taquipnea, vómitos, arritmias, hipertensión. La única arritmia marina podría ser QT largo, ¿no? QT largo, pero arritmias así, a lo mucho taquiarritmia, o puede ser cierto grado de fibrilación, pero taquiarritmias nada más, o sea, taquicardias sinusales. Taquicardia sinusal, o sea, no taquicardia sinusal, pero sinusal. No es fibrilación, no es tampoco taquiventricular, ¿no? Mira, signos severos, grave hipertermia, ¿no? Convulsiones, depresión del sistema nervioso central, coma, depresión cardiorrespiratoria, muscular, mioma. Pero no menciona la literatura cuánto es la dosis, digamos, tóxica, así letal como el paracetamol, digamos. Solo es de mayor sobredosis. Por ejemplo, 20 tabletas de la vacina de esa paciente, por ejemplo, 20 tabletas, son 20, ¿ah? O sea, cualquiera diría que podía hacer paro, no, tranquilo, o sea, la parte respiratoria, tranquilo, ni siquiera estaba como si nada, estaba respirando solita. No había tampoco hipertensión, más bien hipertensión, taquicardia, asociada a delirio, agitación psicomotriz, como una psicosis, ¿no? Doctor, creo que dijo que falleció, ¿o no? No falleció. Pasó a los 2 días, se le puso midazolam, tranquila y se fue. Y bueno, se fue. ¿Ya? Mucho está viendo eso, ¿no? De verdad, la UCI a veces se llena así de pacientes intoxicados que se ha tomado veneno, se ha tomado benzodiazepina, se ha tomado antidepresivos, es frecuente hoy en día. Hay un efecto que se ve, que es una pregunta de examen del EMIR, ¿no? Acá dice efecto, ¿dónde está esto? Acá. No, efecto queso le dicen, entre comillas le ponen la tiramina, ¿ya? La tiramina se obtiene de la alimentación. Hay alimentos que son ricos en tiramina, Esta tiramina, cuando pasa a la circulación sanguínea y pasa a las neuronas presinápticas, esta tiramina estimula la liberación del neurotransmisor noradrenalina. ¿Ya? Y esa tiramina dice que antes de pasar por la vía digestiva sufre una degradación por la monoaminooxidasa, acá dice monoaminooxidasa intestinal y monoaminooxidasa hepática.
Entonces esta tiramina sufre degradación o metabolismo por la monoaminoxidasa hepática y de la pared intestinal. Antes de pasar a la sangre o a la circulación sanguínea, ¿no? Sufre una biotransformación, una degradación, un metabolismo en estas zonas del intestino y en el hígado de esta tiramina, pero una parte pasa de esta tiramina a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea esa tiramina, por el efecto de la monoaminoxidasa endotelial, el endotelio del sistema de la circulación, también se sufre un metabolismo, pero una parte llega siempre a la neurona presináptica y estimula la liberación de este neurotransmisor de noradrenalina, ¿no? Y adrenalina también, ¿ya? ¿Por qué es importante esta tiramina? Porque algunos, como acá dice este cuadrito, ¿no? Alimentos prohibidos en el tratamiento con inhibidores de monoaminoxidasa. Dice que, sobre todo, mira, ahí dice el examen del vino, ¿no? Bebidas alcohólicas, sobre todo vino y cerveza, que producen cantidad de tiramina, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tomo inhibidores de monoaminoxidasa, aumento neurotransmisores de noradrenalina y serotonina. Si aumento ingestión de tiramina, como por ejemplo en este caso, los que estimulan eso son las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, etc. Como dice, incluso acá hay otros, ¿no? El paté, embutidos, quesos, etc. Hasta las habas, ¿no? Que aumentan la concentración de tiramina, voy a volver a la concentración, liberación de neurotransmisor noradrenalina, y si tomo inhibidores de monoaminoxidasa, aumento más esta concentración de serotonina y noradrenalina, y también puedo desencadenar un síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Las